creo que para las personas que hacen lo contrario y que tratan de saltarse, de evadir, de brincarse las etapas que les toca vivir en ese momento, no significa que todo el tiempo vaya a ser así, pero hay etapas que tienen un propósito, donde vas a tener menos, seguramente. Y nosotros fue algo que nunca pensamos. Decimos, no, todos los años siempre va a ser mejor y siempre vamos a tener más viajes, vamos a tener más ingresos, vamos a tener más oportunidades. Y nos demostró Dios que no siempre va a ser así, pero siempre podemos estar con un contentamiento de la temporada y de la etapa que nos está tocando vivir. Hola a todos amigos de Cordón de Tres Dobleces, estamos muy contentos de estar nuevamente en un episodio de podcast con cada uno de ustedes y emocionados por lo que vamos a compartirles el día de hoy. Sí, bienvenidos a todos, queridos amigos de Cordón de Tres Dobleces. Estamos muy contentos de grabar este episodio del podcast. Yo sé que hace tiempito que no les subíamos un episodio, pero la verdad, debo confesarles, Dios puso mucho en mi corazón que grabáramos este episodio del podcast porque justo le decía a Héctor, quiero que este episodio sea como muy honesto, muy vulnerable, muy transparente. Ay, no puede ser, ya, o sea, ya voy a empezar a llorar. No llevamos ni 2 minutos. Ay, no, qué risa. Pero, o sea, hacer un episodio como no tan planeado, sino como realmente ser súper honestos con ustedes y simplemente poderles compartir, o sea, como nuestros aprendizajes de este año. Muchos de ustedes saben, o no sé si sepas y estés escuchando esto por primera vez, pero hace un año pasamos por un momento muy difícil, muy complicado, que de hecho fue el último episodio del podcast que grabamos y que subimos, en donde compartíamos un poquito más a fondo qué fue lo que pasó. Ahorita no se preocupen, también les vamos a dar spoiler y les vamos a compartir, pero... Si no lo escuchaste, te invitamos a que vayas a escucharlo, el último episodio. Pero justamente el ver un año después, o sea, como todo lo que pasó en este año, la verdad yo sentía mucho en mi corazón que era digno de compartirlo, claro, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ay, no puedo decir. Amor, ¿por qué tienes una esposa tan chillona? Y miren, yo quiero tomar la palabra en lo que mi esposa se relaja, pero así como lo compartía ella, Dios ha sido muy bueno en hacer de algo que fue muy complicado. O sea, les puedo decir honestamente la etapa más complicada de mi vida, y más porque nunca había experimentado una situación financiera así, de literalmente perderlo todo, sentirte traicionado, fraudeado por tus amistades más cercanas y bueno, una situación muy complicada, ¿no? Que como hombre siempre el hecho de perder tu seguridad del dinero y perder esa pseudo seguridad que no debería de ser, es complicada porque te pega en la autoestima, te pega en tu imagen, te pega en tu hombría, en tu valor, sientes que vales menos y muchas cosas que emocionalmente yo viví en todo, pues todavía a inicios de este mismo año, ¿no? Entonces, bueno, a inicios del 2023, dependiendo de cuándo esté escuchando esto, pero creo que en el momento en donde pierdes por completo la seguridad que tenías, o sea, en el momento, hay una frase que me gusta mucho que dice cuando Dios es todo lo que te queda o Dios es lo único que tienes, te das cuenta que era todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, Dios este año nos ha hecho ver cuán grandes son sus misericordias, o sea, de verdad, cuán grande es su amor y sus misericordias, porque literalmente para nosotros en este año, a inicios de este año, era tanta incertidumbre en la que vivíamos en el día a día, o sea, no sabíamos dónde íbamos a vivir, qué íbamos a hacer, a qué nos íbamos a dedicar, si íbamos a continuar con muchas de estas cosas. Yo me acuerdo que una de las llamadas más importantes que tuve fue con la persona, Víctor, que nos ayuda a todo el proceso de podcast, y le digo, ¿sabes qué? No vamos a poder producir
nada de podcast, nada de contenidos, nada de cursos, nada de escuela de matrimonio, nada de conferencias, porque pues la verdad es que no hay nada de presupuesto, ¿no? Era la realidad, pero ahí es cuando empezamos a ver, o sea, de cómo empezó el año, de cómo lo estamos terminando, y en medio de esa parte, todo lo que Dios hizo, o sea, Dios hizo no nada más en lo externo, que ahorita lo vamos a compartir específicamente cómo fue su mano literalmente en cada momento y en cada etapa, sino también internamente, cómo nos fue restaurando, cómo nos fue pues literalmente quebrantando y enseñando tantas cosas tan valiosas y tan importantes que no hubieran sido posibles si no hubiera sido por un momento o algo como lo que atravesamos hace justamente un año. Sí, definitivamente creo que todo lo que te acerca a Dios termina siendo una bendición. Sí. Y como dice ese versículo de que todo obra para bien, definitivamente lo creo en un 100%. Y creo que mucho de compartirles y abrirles nuestro corazón es porque sé que probablemente haya personas que ahorita están pasando por un momento difícil en su vida, en su matrimonio, sea financiero, personal, de salud. O sea, la situación que sea por la que estés pasando, quiero en verdad que sepas que hay esperanza y que esa esperanza, pues obviamente únicamente la podemos tener en Cristo y que definitivamente cuando nos agarramos de su mano podemos pasar cualquier momento difícil, ¿no? Y como muchas veces como que evitamos o nos preparamos lo suficiente para que no lleguen momentos difíciles a nuestra vida, porque claro, obviamente no vamos a decir son difíciles y son momentos de quebrantamiento y de llorar y todo, pero al final de cuentas creo que los momentos difíciles son oportunidades bien bonitas de crecer, de fortalecernos, de unirnos y que al final de cuentas está en tu perspectiva, o sea, ¿cómo lo ves, no? O sea, muchas personas se pueden quedar en ese momento difícil y ponerse como mentalidad víctima y de que, ay, lo que me pasó y quedarse ahí, o si realmente le encuentras un propósito a esto. Claro, mira, a mí hay un versículo que me gusta mucho que dice, las personas se arruinan por su propia necedad, pero se enojan con Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces no sucede eso? ¿Cuántas veces no le reprochamos a Dios inconscientemente muchas cosas, ¿no? O sea, por fuera puedes decir, no, sí, todo es perfecto, todo obra para bien, pero por dentro es como que te estás quejando todo el tiempo, ¿no? Y dices, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Pero por qué esto? Pero si tan solo hubiera, o sea, vives en el pasado y la realidad es que, o sea, no es que Dios preparara ese destino para nosotros, esa situación, fuimos nosotros, fueron nuestras decisiones, bueno, yo lo hablo por mí, el corazón corrompido, que fue el que hizo tomar esas malas decisiones y bueno, tener esas consecuencias, definitivamente. Pero a lo que iba, porque luego me empiezo a desviar, es que en medio de todo eso, o sea, cuando te das la oportunidad de vivir en esa etapa que a veces no tienes fuerzas, que a veces pues vives con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a seguir, qué situaciones. Queremos compartirles justamente, o sea, cómo Dios, en forma de testimonio, de verdad, lo que hizo este año con nosotros, porque yo sé que lo que hizo con nosotros no fue una situación anormal, sino es literalmente sus promesas, sus misericordias, y lo hace con cualquiera de sus hijos que ama. Claro. ¿No? Sí. Pero literalmente, ¿no? A inicios de año, ¿te acuerdas las pláticas que tuvimos? Bueno, para empezar era, ¿dónde vamos a vivir? Porque definitivamente el lugar en donde vivíamos, pues ya no podíamos pagar la renta. Ya no podemos costearlo, ya ni siquiera podemos pagar la renta. Y dijimos, tenemos que irnos a otro lugar, tenemos que bajar los gastos, definitivamente. Y pues tenemos que hacer un cambio, ¿no? En medio de esas primeras búsquedas, estábamos muy frustrados, muy tristes porque yo me sentía muy mal y era como que la parte de la culpa, decir no, como estas situaciones,
me llevaron y si hubiera hecho esto, o sea, seguía viviendo mucho eso y seguía teniendo mucho ese tema, pero estábamos muy frustrados. Bueno, yo me sentía muy frustrado y literalmente recuerdo un momento donde dije, a ver, Dios, creo que esto no es algo que yo debo hacer por mi cuenta, sino es algo que necesito que tú entres aquí, que tú tengas el control de esto y que tú sabes dónde es que quieras que nosotros vivamos, ¿no? Entonces pasó así como mágicamente, o sea, literalmente como si fuera cuestión de magia. De repente vimos una publicación de un lugar que nos gustó muchísimo y dijimos, oye, el precio se ve bien, yo creo que debe ser medio mentira, ¿no? De esos que ves la fachada bien bonita, pero ya llegas al lugar y está todo destartalándose, ¿no? Pero para nuestra sorpresa era un lugar nuevo, o sea, literalmente era como un lugar que nos tocó estrenarlo. Sí, no. Que bajó y se adaptó perfecto a nuestro presupuesto. O sea, es que yo no podía creer sí. que literalmente costara. O sea, porque, a ver, fuimos a ver muchísimos departamentos, hicimos una búsqueda implacable. O sea, vimos muchas cosas y en verdad cuando llegamos fue de que, ¿es en serio que esto cuesta la renta? O sea, no podíamos creerlo. Sí. Y fue bien bonito porque fue como si Dios nos lo regalara. Pues sí, nos lo regalara, nos lo mostrara, o sea, llegamos y fue que dijimos, sí, aquí. Aquí sí, los dos tuvimos esa intuición, dijimos, es aquí, luego dijimos que es en Insta y vamos comenzando para iniciar el proceso y bueno, así fue. Y fue algo tan padre porque pues es el lugar donde estamos grabando sí. El día de hoy, este episodio, es este increíble set que también adaptamos para Cordón que jamás imaginamos, ¿no? Pero eso solamente es posible cuando dejas que Dios sea el que tome el control, ¿no? El que guíe. El que guíe, o sea, el que te ayude a entender y a decir, ok, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿A dónde me quieres dirigir? O sea, ¿dónde quieres que yo vaya, no? Y ahí fue cuando vimos su mano, vimos literalmente este milagro de poder encontrar este lugar. Y en cada cosa que yo decía, Dios, pues es que ahora pues ya no sé qué va a pasar porque, retomando nuevamente, el tema de podcast, videos, contenido, o sea, sinceramente, inicios de año, en el punto emocional en el que estábamos, lo menos les podemos asegurar que pensamos era la comunidad de Cordón 3 dobleces y la cuenta de Cordón 3 dobleces, ¿no? O sea, para nosotros en mi mente fue, vamos a abandonar, o sea, vamos a dejar, bueno, no abandonar, pero dejar de lado un poco este tiempo, quién sabe cuánto tiempo el proyecto, quién sabe qué vamos a hacer con los contenidos, con videos, con el proyecto que teníamos de la escuela de matrimonio, o sea, como muchas de las cosas que teníamos en mente dijimos, pues yo creo que ya no, o sea, porque muchos de esos proyectos nos cuestan dinero y no todos era como que nos pagaran por hacerlo, de hecho, pues nos cuestan muchas de las cosas, ¿no? Y fue muy padre porque al hablar con cada una de las personas o colaboradores que teníamos o tuvimos... Que tenemos. Ajá, que tenemos... y decirles, oye, ¿sabes qué? Es que, perdón, pero no te voy a poder pagar nada de lo que vayamos a hacer. De hecho, te debo dinero, creo que de las últimas cosas que hacemos, pero discúlpame, la verdad, ahorita no voy a tener cómo pagarte. Y yo, o sea, de cierta manera, como decir, bueno, pues ya voy a soltar este proyecto, vamos a dejarlo un ratito y ya después vemos qué pasa. Y fue tan increíble ver cómo, o sea... Quiero decirles, quiero compartirles la retrospectiva de literalmente el inicio y cómo estamos finalizando este año. O sea, hay muchas cosas que pasaron en el centro, pero es increíble. O sea, cómo al inicio pensar eso y decir ya vamos a dejarlo, a ahorita, o sea, haciendo una recapitulación, dijimos, wow, casi se triplicó la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales. O sea, llegó muchísima más gente a nuestras redes sociales en este año. Encontramos y reconectamos como nunca el propósito que teníamos con Cordón de 3 dobleces, con la escuela para matrimonios, con todos los proyectos que
que hicimos este año y fue como Dios nos dijo, mira, este proyecto no se trata de ti, se trata de mí. Uh-huh. Entonces, o sea, esto lo voy a hacer con o sin ti, ¿no? Entonces, literalmente fue... Y que si te bajas del barco, va a seguir. Ajá, esto sigue, o sea, el barco no creas, sigue. Tú te bajas, pero esto sigue, o sea, esto es mucho más grande que tú y mucho más grande de que tus situaciones, o sea, a ver, no, si este proyecto se trata de mí, ¿no crees que yo soy el que voy a proveer y voy a poner todo para que esto se trate? O sea, si se trata de ti, pues ya, fracase ya, pero literalmente, o sea, yo escuchaba un mensaje de Dios en las palabras de las personas con las que hablaba, es decir, no te puedo pagar, y que decían, no importa, no pasa nada, yo voy a seguir trabajando, vamos a seguir sacando todo, y vamos hasta darle con más intensidad, y ya cuando puedas nos pagas, y si no puedes pagarnos, no pasa nada. O sea, como, ¿en qué escenario normal realmente pasaría eso, no? Claro. ¿En qué escenario normal la creación de contenido se hizo tan efectiva, tan enganchante que nos llevó a casi triplicar la cantidad de seguidores? ¿En qué escenario pudimos haber pensado en realizar un retiro para matrimonios en Colombia? Sí, o sea, sí, es cierto. Con casi 60 personas. El primer retiro de matrimonios que se hacía en Colombia. En Colombia, o sea, literalmente como un paso de fe, decir, a ver quién va, a ver qué pasa, no sé si... Además, esto es bien interesante contarlo porque recuerdo que estábamos con Ricardo y Pau, que quien no sepa, pues con ellos son con quienes llevamos el proyecto de Escuela de Matrimonios y con quien hacemos pues los congresos, los retiros de matrimonio, todo. Exacto. Y justo nos decía, pues es que para apartar tenemos ya que dar pues una cantidad, ¿no? O sea, y de una cantidad de ya habitaciones para obviamente... comprometernos a... Comprometer la fecha más que nada, ¿no? Para que el hotel ya lo tuviera apartado. Y fue que dijimos, híjole, pues nunca lo hemos hecho, pero pues va. Y dijimos, la verdad es que una parte fue que ya perdimos tanto dinero que si perdemos otra vez, pierde pues más, pues ya que, ¿no? Y la verdad es que pues se hizo ese gran paso de fe y fue bien bonito. Fue súper bonito. Fueron más de 30 matrimonios que volaron de todas partes del mundo a ese retiro de sanidad en Colombia. Y wow. Sí, o sea, sí. De verdad inexplicable lo que sucedió y cómo, o sea, Dios literalmente coordinó todo, coordinó la persona, el lugar, o sea, los asistentes, o sea, y también todo lo que se trabajó, todo lo que se sanó, o sea, fue algo maravilloso que dijimos, wow, porque también ese hecho que nos había sucedido nos sensibilizó muchísimo más a ser más vulnerables, a poder entender y conectar mucho más profundamente con las parejas, ayudarlas de una mejor manera. Y fue extraordinario, la verdad es que fue algo muy, muy padre que no, o sea, de verdad no había manera de poderla llevar si no hubiera sido por Dios, o sea, definitivamente, ¿no? Y también quiero resaltar un área muy importante que yo creo que tú puedes contar mejor que yo, pero una de las cosas, para quienes conoce bien y es fan del podcast, que le encanta a mi esposa es viajar, ¿no? Sí. Y a inicios de año tuvimos la plática, es decir, mi amor, este año no va a haber viajes, o sea, literal no va a haber viajes. Si acaso se organiza lo de Colombia es ir y venir y punto, o sea, no vamos a hacer o sea, ni a salir del aeropuerto, ni vamos a asomar la cabeza saliendo del aeropuerto, o sea, literal es a lo que vamos y, o sea, la verdad, no hay forma. Y sobre todo, en enero es nuestro aniversario, nuestra fecha de aniversario y es a finales de enero, ¿no? Entonces recuerdo mucho que teníamos esa, bueno, mi esposa sobre todo decir, híjole, es que este año no vamos a viajar porque pues generalmente hacíamos un viaje padre, un viaje internacional, y nos tomamos unos días como para, toda una tradición, ¿no? Hacer un viaje en nuestro aniversario, pero literalmente dijimos, no hay forma de ahorita poder hacer un viaje, ¿no? Y también, o sea, quiero que igual compartas tú cómo fue nuestro viaje de aniversario
¿Y qué tanto éxito tuvo el plan de ningún viaje este año? Pues es que creo que en verdad hasta risa se me hace muy chistoso porque al final de cuentas uno planea, pero en verdad Dios tiene otros planes definitivamente y recuerdo mucho esa conversación que, a ver, algo que obviamente también quiero decir, yo sé que les estamos platicando muchas cosas bonitas y claro, obviamente hubo momentos difíciles, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita están viendo una retrospectiva completa de un año y de todo lo que pasó, pero, o sea... Sí, claro, no todo fue color de espectacular. rosa, ¿verdad? Pero recuerdo mucho esa plática y que pues obvio, ¿no? Pues sí fue entender, ok, ahorita no lo podemos hacer. Y la verdad es que fue bien bonito cómo Dios nos regaló tantos viajes en el año, sin pensarlo, sin planearlo. Sin pagarlos. Sin pagarlos, o sea, fueron viajes todo pagado por nuestro trabajo. Y son de esas cosas que en verdad dices, híjole, Dios, en verdad te la volaste. O sea, no sé cómo poderlo explicar, pero no sé, te deja sin palabras. Sí, o sea, son sensaciones muy padres y decir, wow, o sea, Dios, ¿cómo coordinas todo y te encargas de todo cuando tú tienes otros planes y otras cosas en mente? O sea, Dios tiene el control, no tú, Dios tiene la última palabra, son sus planes, no sé si has visto esa imagen de mis planes y los planes de Dios, o sea, son mucho más grandes, son mucho mejores Sí. y... yo quiero contarles también, o sea, como todo este proceso emocional que fuimos viviendo, porque a inicios de año también necesitamos o fuimos a terapia y a consejería, porque obviamente los problemas financieros siempre sí o sí también generan una fricción en el matrimonio, ¿no? Sobre todo al principio, cuando no sabemos muy bien cómo manejarlo, cuando hubo temas de desconfianza, cuando hubo temas como rupturas, sobre todo en ese tema de la confianza, fue muy complicado los primeros meses, o sea, sí. Ir restaurando la confianza, ir limando esas asperezas y como que aquí pasó un terremoto y de repente volver a agarrar el ritmo, fue muy complicado, tuvimos demasiados problemas al principio, o sea, yo me acuerdo mucho en un momento que hasta dijiste, pues me voy a ir un tiempo a Cuernavaca. Sí. Según tú ya te ibas. Y... Sí, no, fatal, amigos. Pues es que, miren, la verdad, siéndoles muy honestos y muy transparentes, o sea, claro que momentos difíciles, como les decimos, o sea, ya viéndolo pues un año después y que agradeces todo lo que pasó, obviamente hay un en donde la verdad es difícil, o sea, es difícil acoplarte o acostumbrarte a este nuevo ritmo. Y yo recuerdo que como que ambos estábamos muy impacientes. Ya. Como que... Yo creo que más tú, pero... Los dos. Pero vamos a decir que los dos. Los dos estábamos muy impacientes, entonces por cualquier cosita como que, o sea, nos enojábamos, luego nos hablábamos mal, entonces eso pues hacía que yo me ponía a llorar y miles de cosas, ¿no? Entonces siento que de las cosas más bonitas es tener gente alrededor tuyo, de quien puedas en verdad, o sea, recibir un abrazo, recibir un consuelo, recibir un apapacho, o sea, para nosotros creo que esa sesión de consejería que tuvimos con Ricardo, que lloramos, incluso Ricardo también lloró, estuvo muy bonito, y como volver a conectar otra vez, o sea, como nosotros, nuestra, como dices, la confianza, la intimidad, porque la verdad, amigos, sí, la confianza se quebró un poquito, pero pues Dios es bien bueno, o sea, Dios es bien bueno y si en tu corazón está el trabajar y ser intencional, o sea, creo que algo que sí puedo reconocer mucho de nuestra relación y de nuestro matrimonio es que si estamos pasando por dificultades, corremos a buscar consejo de personas sabias, de personas que verdaderamente nos aman y que te van a dar un consejo, no lo que quieres escuchar, pero lo que necesitas. Sí, y una de las cosas que también
el dolor o el sufrimiento, o sea, ese tipo de crisis te hace ver es las cosas que tienes que dejar atrás, ¿no? Las cosas que tienes que renunciar y dejar. Yo puedo hablar mucho en el tema de relaciones, o sea, amigos que tuve que dejar ir, que ya no formaban parte de mi vida, cosas del corazón que estaban literalmente corrompidas, y se me hace muy interesante porque la palabra de Dios dice: cuida sobre todas las cosas tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Y de ahí manan todo, de ahí nace el adulterio, el pecado, el asesinato, las mentiras, o sea, nace absolutamente todo de lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, es darte cuenta o sea, ser muy consciente realmente de lo que tienes, de lo que hay dentro de tu corazón y lo que necesitas trabajar de raíz, porque no fue un tema financiero, decir, ay, pues es que voy a tener más cuidado para la siguiente vez de no tomar estas decisiones, sino, a ver, ¿qué había en mi corazón que me hizo tomar esas decisiones? ¿Qué había en mi corazón que me hizo generar esa ambición? ¿Qué había en mi corazón que me hizo el actuar a escondidas, ¿no? ¿Qué había en mi corazón que me hizo ocultar cosas? Entonces, eso es a final de cuentas lo más valioso que tú puedes hacer en momentos tan complicados o tan difíciles, porque una vez que Dios puede literalmente darte un corazón nuevo y puede transformar cualquier situación que tú puedas estar atravesando en tu día, el día de hoy, sea la mejor o peor etapa de tu vida. O sea, Dios tiene un propósito y puede hacer algo con esa situación, y créemelo, es muy difícil verlo con fe y entenderlo y asimilarlo, pero, o sea, Dios puede convertir de tu punto más complicado algo increíble, el mejor punto de tu vida. Y yo creo que en lo particular, y de las cosas que más puedo agradecer, es que me hizo como unos 20 años más sabio, ¿no? En muchas cosas personales, de decir, a ver, ya no, o sea, de verdad, aunque este año yo cumplí mis 30, ¿no? No siento que fue el hecho de que llegara al número, sino ya literalmente me ayudó a ver las cosas con una perspectiva completamente diferente, a pensar desde una forma completamente distinta, y eso solamente fue a través de literalmente ese quebrantamiento y esa situación. Y sabes, a mí me llama mucho la atención un versículo en la Biblia que dice que el que está firme tenga cuidado de no caer. Uh-huh. Y creo que muchas veces podemos llegar a creer o pensar y ser como que soberbios de creer que a nosotros no nos va a pasar, uh-huh, ¿no? Y creo un poco, o sea, siendo honestos, que creo que nosotros en algún momento lo llegamos a pensar, como no una parte soberbia de creer y de forma inconsciente que nunca nos iba a pasar algo así. Sí. ¿Sabes? Y justo, o sea, me recuerda mucho ese versículo, o sea, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer, uh-huh, ¿no? Y yo sé, mi amor, que creo que este año lo vivimos de una manera diferente, o sea, yo sé, uh-huh, que para ti fue muy difícil porque, como compartías, ¿no? O sea, tu identidad, tu valor, tu autoestima, todo de alguna manera sí estaba puesta en lo económico, lo financiero, el trabajo, todo. Creo que yo lo viví de una manera como diferente, que ahorita me gustaría como compartirles, pero ¿cómo has podido llevar, o sea, como eso que sentiste en tu identidad, en tu autoestima, todo, o sea, ¿cómo sientes que pudiste sobrellevarlo? Mira, yo creo que cuando estás pasando por una situación así, por una crisis en cualquier sentido, es importante ir de un día a la vez, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si le somos sinceros, todavía estamos muy lejos de recuperarnos financieramente. O sea, todavía nos falta. No es como que, ay, ya Dios nos dio tanto dinero y nos lo encontramos en una bolsa. O sea, nos falta mucho para
Bueno, no mucho, quién sabe, ¿no? A lo mejor y puede ser menos, pero ahorita, por lo menos de como lo vemos ahorita, todavía está lejos. Pero, Pero, es un día a la vez. O sea, tu tiempo y el tiempo de Dios es bien diferente. Y lo que para ti puede ser un año, para Dios pueden ser 100 años, o para lo que para Dios sean 100 años, o sea, para ti es un año. Entonces, los tiempos de Dios, se escucha muy, muy cliché la frase, pero, o sea, sí son perfectos y siempre es a tiempo y siempre es en el momento. Entonces, lo más importante es ir de un día a la vez. Porque si tú te pones a pensar todo lo que te falta, toda la situación, o sea, te vas a nada más estresar, a volver a deprimir, a decir, no, es que esto no, o sea, y es un día a la vez, literalmente es como estar como el pueblo de Israel en el desierto, dependiendo del maná del día. O sea, literalmente es como lo próximo que puedo alcanzar a ver, lo próximo que puedo empezar a sentir, a ver, a que me ayude a sentirme mejor, y eso voy a hacer. Y literalmente era un pasito a la vez. O sea, ¿qué cosas a mí me ayudan a sentirme bien? Bueno, hacer ejercicio, ¿no? Entonces, hasta eso, Dios fue muy bueno porque, o sea, yo iba a un gimnasio en el cual pagaba una mensualidad que obviamente ya no se salía por completo del presupuesto. O sea, Dios consiguió que todo este año entrenara gratis en ese lugar. O sea, sí, no paguen ni un solo peso por seguir entrenando a ese lugar. Y es porque, o sea, de verdad, o sea, fue Dios. O sea, no hay otra manera, no hay otra explicación que Dios. Pero empecé de un paso a la vez. O sea, ¿qué cosas me hacen sentir mejor? Y me pueden ayudar a ir recuperando un poco mi compostura, al sentirme mejor. Bueno, hacer ejercicio me gusta. El comenzar nuevamente a leer, a aprender cosas. Y el acercarme como nunca, o sea, como nunca lo he hecho este año, he aprendido tanto de la palabra de Dios que es como literalmente me dice qué hacer cada día. Y también me ha dado una intuición muy grande, o sea, muy fuerte. Yo he podido como estar con personas que no me han dicho nada, pero yo ya sé todo lo que tienen y ya sé todo lo que están experimentando, ¿no? Y esas cosas solamente se te desarrollan estando en una comunión muy íntima con Dios. Entonces, respondiendo un poquito a esa pregunta, fue de un día a la vez y vamos recuperando esto. Vamos nuevamente agarrando ritmo, vas como que nuevamente comenzar de cero, pero con mayor sabiduría y pues simplemente ya pasa esa etapa de shock, pasa esa etapa de negación, llegas a esa etapa de aceptación. O sea, creo que también es normal saber que estás viviendo eso porque, como tú dices, muchas veces crees que nunca te va a pasar, pero pues es parte de vivir en una negación, ¿no? Entonces, estás en ese shock, estás en la negación, estás entre que huyes, tratas de pelear, o sea, pero llegas al punto en donde ya poco a poco lo empiezas a asimilar, empiezas a aceptarlo y ya las cosas, o sea, empiezas ya a ceder el control a Dios y a enfocarte en pequeñas cosas, en pequeños pasos que te ayuden a ir saliendo de esa situación. Pero, o sea, de un día a la vez, definitivamente. Sí, creo que la verdad puedo hablarlo como por mí. A mí no me pegó tanto la cuestión como financiera o económica porque años atrás, en mi historia y en mi vida, he visto cómo Dios siempre provee. Recuerdo mucho pues cuando mis papás estaban divorciando, que hubo una crisis súper fuerte financiera a tal grado que literal, o sea, había veces en donde el refrigerador estaba vacío y era bien bonito ver que de repente gente llegaba y decía, oigan, Dios puso en mi corazón traerles una despensa. Y despensas de cosas que en verdad ni nosotros comprábamos, ¿no? De que quesos carísimos, jamón serrano y miles de cosas. Y era bien bonito como justo tú ahorita decías, o sea, un paso a la vez y como
cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, o sea, como literalmente tenían el maná del día. Exacto. Y se me hace muy interesante de esa historia que Dios les decía que solamente agarraran el maná que necesitaban para ese día. Y había veces en donde gente agarraba de más y el maná se podría, o sea, se echaba a perder de un día a otro, literal. Y eso era como un poco Dios diciéndoles, confíen en mí, o sea, confíen en mí de que yo les voy a dar la provisión diaria, o sea, lo que necesitan cada día yo se los voy a dar. Y creo que muchas veces, como esas personas que agarraban más maná por ese miedo a qué va a pasar, o el miedo al futuro, o será que mañana sí va a caer maná del cielo, literalmente es como que pues estás poniendo tu confianza en ese maná, ¿no? Uh-huh. Y dejas de poner tu confianza en quien debes de ponerlo, que es en Dios. Y creo que a mí en realidad, si les soy honesta, amigos, no es como que no me importa el dinero, o sea, tampoco lo voy a decir así, pero yo sé que para ti tú tienes como que una meta financiera y Sí, yo tenía o sea, varias metas. Héctor es como el de los números y todo eso, pero para mí ha sido muy bonito ver cómo todo este año, la verdad, nada nos ha hecho falta. Uh-huh. O sea, ok, si no estamos económicamente como quisiéramos, pero en verdad nada nos ha hecho falta. Y ha sido como Dios diciendo, pues te doy el maná que necesitas para cada día, ¿no? Exacto. Y yo quiero agregar también que de verdad creo que el mayor aprendizaje que he tenido, entre los muchos, pero uno de los más importantes, es aprender a vivir con el contentamiento, ¿no? Porque sí, esa capacidad de estar agradecido con Dios cuando tienes poco y cuando no sabes qué va a pasar mañana y cuando no sabes si va a haber mañana, pero estás contento por lo que tienes hoy, wow, cómo te cambia la vida, literal. sí. Y aprender a ajustarte y vivir en la etapa y en la temporada que te toca vivir es creo que una de las decisiones más sabias que puedes tomar. Y también creo que para las personas que hacen lo contrario y que tratan de saltarse, de evadir, de brincarse las etapas que les toca vivir en ese momento, no significa que todo el tiempo vaya a ser así, pero hay etapas que tienen un propósito, donde vas a tener menos, seguramente. Y nosotros fue algo que nunca pensamos. Decimos, no, todos los años siempre va a ser mejor y siempre vamos a tener más viajes, vamos a tener más ingresos, vamos a tener más oportunidades. Y nos demostró Dios que no siempre va a ser así, pero siempre podemos estar con un contentamiento de la temporada y de la etapa que nos está tocando vivir. Y esto está muy lejos y es muy diferente de un pensamiento conformista. De hecho, es todo lo contrario. Pero el hecho de que tú aprendas a estar contento con lo que tienes y la etapa que te toca vivir, te deja mucho más preparado para una mejor etapa, para aprender a ser un mejor administrador, para aprender a administrar cuando tengas nuevamente buenos recursos, porque si no aprendes a estar feliz y contento con esa etapa que estás viviendo, pues no vas a estar feliz ni contento con ninguna etapa que te venga por venir. Claro. ¿Sabes? Entonces, creo que esa ha sido una de las lecciones y aprendizajes más padres, porque en medio de ese contentamiento hicimos reajustes financieros así cruciales que nos empezaron literalmente a permitir y a entender lo que es ser un buen administrador, porque a pesar de que ha sido un año donde yo creo que nuestros ingresos disminuyeron, o sea, 3 veces, o sea, una tercera parte de lo que otros años llegamos a tener o a facturar, nuestros ahorros fueron más grandes que nunca. Sí. Y eso es justamente lo que involucra el ser un buen administrador, el tener contentamiento y el literalmente poner tu confianza en Dios y empezar a hacer un proceso de un día a la vez, literal. Sí, ¿sabes? A mí ahorita me recordé mucho, amor, un videito que vi el otro día, un TikTok, que me encantó y se los quiero compartir porque justamente yo creo que
la mayoría conocemos la película En búsqueda de la felicidad. Si no la conoces, la tienes que ver. Pero en esa película, pues está Will Smith con su hijo y bueno, ya saben todo lo que pasan y que en verdad creo que no podría haber estado en una peor crisis en todo sentido. Y está bien bonito porque hay una escena en la película en la que Will Smith entra a una iglesia con su hijo. Y me llamó mucho la atención porque creo que todos conocemos esa escena en donde está el coro cantando y Will Smith está llorando y abraza a su hijo y bueno, creo que todos lloramos en esa escena, pero nunca me había puesto como a pensar o analizar, y era justo lo que hablaba este video, de lo que están cantando los que están en el coro. Y está bien interesante porque el coro está cantando Lord, don't move the mountain, o sea, Dios, no muevas la montaña. Y están repitiendo y repitiendo eso, ¿no? O sea, Dios, no muevas la montaña. Y pues podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué están cantando eso si sabemos que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a la montaña que se mueva y se movería, ¿no? Pues ¿dónde está la fe, no? Y después sale una mujer que igual está cantando y justamente lo que dicen es, dame las fuerzas para subir y atravesar esa montaña, ¿no? Y creo que muchas veces le pedimos a Dios, Dios, quita este problema, ¿no? O sea, mueve la montaña, quita esta dificultad, quita este problema difícil por el que estoy pasando, quita esta crisis matrimonial, quita este problema de salud. Pero muchas veces lo que Dios quiere hacer es darte fortaleza para poder subir y atravesar esa montaña. Y sé que muchas veces esas cargas o esas luchas o esos momentos difíciles pueden parecer como algo tan grande y tan inmenso, pero al final de cuentas Dios es quien te da esas fuerzas. Sí, y siempre hay que aprender a ver la perspectiva de Dios, ¿no? O sea, nunca va a haber un problema suficientemente grande para Dios, definitivamente, ¿no? O sea, para ti puede ser la situación más devastadora de la vida y, o sea, ¿qué tan grande puede ser un problema para Dios? Yo me acuerdo mucho cuando estaba en mis 17, 18 años, que estaba apenas comenzando a emprender y igual, por malas decisiones, me endeudé y para lograr una meta, hacer un negocio, pero no funcionó muy bien y terminé con una deuda como de 20,000 pesos o $1,000, ¿no? Y yo en esa época, en ese momento me sentía tan mal, o sea, para mí ya la vida se había acabado porque tenía una deuda que decía, ¿cómo en la vida voy a pagar esa deuda? O sea, ¿cuánto me voy a tardar? ¿Qué va a pasar? Y me acuerdo que gracias a Dios y desde ese momento Dios ha sido muy bueno porque me dio la oportunidad de reunirme con uno de mi primer mentor de vida que le dije, o sea, yo le decía, oye, es que, o sea, de verdad no sabes, tengo esta deuda, son 20,000 pesos, o sea, $1,000, ¿no? Son 20,000 pesos, ¿yo de dónde voy a conseguir 20,000 pesos? No sé cómo pude haber cometido este error, etcétera, y así, ¿no? Y él nada más me veía como que con mucha ternura, ¿no? Por todas mis, mi forma de expresarlo me dejó como victimizarme un ratito. Y después me dijo, Héctor, mira, te voy a compartir algo. Ahorita, él es empresario. Yo tengo una nueva sucursal de mi negocio que abrimos. Y yo tengo una deuda de más de 8 millones de pesos. Y estoy 10 veces más tranquilo que tú. Con una deuda 500 veces más grande. Entonces, o sea, ¿por qué estás tan preocupado? Y ahí fue como, wow, o sea, ¿cómo a mí se me puede caer el mundo por esto? Y yo quiero invitarte a que tú puedas, o sea, dimensionar, digo, en este ejemplo de cómo son tus problemas cuando los llevas comparados para Dios. O sea, sí. Yo sé que no quiero minimizar lo que tú sientes,
no quiero minimizar lo que a ti te sucedió, lo que estás pasando. Yo sé que no es nada sencillo, créemelo, no es nada sencillo ni nada agradable. Pero sí quiero decirte algo, que para Dios, número uno, no hay imposibles. Que Dios te ama, o sea, Dios ama a sus hijos y sabe lo que es bueno para ellos y sabe convertir de algo trágico a algo increíble, a algo bendecido. Y Dios sabe lo que, o sea, Dios tiene planes para ti, para los que confían. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas tener esa confianza, no que veas todo el panorama, porque si tú ya pudieras ver todo el panorama de claridad, de cómo vas a salir de esa situación, de esa crisis, de esa enfermedad, de esa infidelidad, de esa situación que tú estás atravesando, pues ¿qué sentido tendría la fe? ¿No? ¿Qué sentido tendría el que estés atravesando por ello? Pero que tú puedas tener esa confianza plena en Dios y decir, vamos a ir un día a la vez, y yo sé que, o sea, Dios va a tener un propósito para todo esto, te vas a sorprender como lo ha sido para nosotros este año, todas las maravillas, todas las misericordias que Dios nos ha dado. De verdad ha sido sobrenatural lo que ha hecho, y o sea, de verdad nos quedamos cortos de las cosas que Dios ha hecho este año, o sea, muy cortos. Ha sido muchas cosas, pero tampoco era afán de presumir nada, no. Pero todo fue precisamente gracias a y por esta situación que vivimos a inicios de año. Entonces, yo quiero invitarte que puedas cambiar un poco esa perspectiva de por qué me pasó esto a para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? O sea, Dios puede convertir algo trágico en algo increíblemente bueno, increíblemente algo bendecido, de un día a la vez. Y eso es prácticamente lo que queríamos compartir el día de hoy con todos ustedes, amigos. Sí, que sepas que nunca estás solo o sola, que Dios siempre está ahí contigo, que, como decía Héctor, no hay una dificultad o un problema tan grande para Él, que en verdad Él te ama porque ama a sus hijos, y que así como Dios ha sido tan bueno con nosotros, sabemos que Dios también lo es contigo, y que simplemente confíes. O sea, créeme, creo que una buena noticia es que ningún problema difícil es permanente. Exacto. Pasan, ningún problema es permanente. Pasan, y si te lo permites, puedes en verdad crecer, aprender muchísimo, y que ese problema o esa dificultad se convierta en una bendición. Bueno, y también decir que definitivamente este problema difícil, claro que nos sacudió en nuestro matrimonio, pero honestamente, literal, fue recordar nuestros votos. Vivir nuestros votos literal, porque pasó de todo, hasta problemas de salud, ¿verdad, mi amor? Sí, o sea, literalmente creo que estos momentos nos ayudan a recordar de qué se trata los votos que hiciste, ¿no? Los votos que hiciste en la iglesia, los votos que hiciste frente a tu pareja, bueno, en la prosperidad, y en la necesidad, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, o sea, literalmente todo eso, en lo próspero, en lo adverso, o sea, literalmente todo eso lo vivimos, y lo que para muchas parejas pudiera haber sido o pensado el detonante que tronó su matrimonio, su relación. Sí, que destruyó su relación. Nosotros decidimos convertirlo en lo que fortaleció y el pilar sobre el cual edificamos también muy padre este año de matrimonio. O sea, la verdad que sí. Increíble, porque nos ayudó a conocernos y a apoyarnos en nuestros momentos más complicados, y eso la verdad es que es algo que no tiene precio. Sí, la verdad, no puede ser. Pero la verdad es que sí, o sea, siento que hasta incluso te amo más, ¿sabes? Porque, perdón, amigos, soy muy chillona. Pero
creo que no hay episodio en el que no llore. Pero la verdad es que creo que ese es un mensaje también que les queremos dar pues a los matrimonios, porque crisis va a haber. Y yo sé que esta no va a ser pues la primera crisis que vivamos, ¿sabes? Ni la última. Exacto. Más bien, no va a ser la última crisis que vivamos. Y yo quiero en verdad decirles que muchas veces problemas así es lo que decimos, no, pues ya, se acabó. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado, llegan los problemas difíciles y creo que es súper bonito cuando literal estás dispuesto a ser valiente y a seguir luchando, ¿sabes? O sea, el no cansarte, bueno, a lo mejor sí te cansas, pero Dios te da fuerzas. Y apostarle al matrimonio. Creo que definitivamente de las bendiciones más bonitas, porque todo lo que pasó fue una bendición, pero creo que la bendición más bonita, bueno, al menos 2 bendiciones muy bonitas. Número 1 fue que como esposa fue muy bonito ver cómo te acercaste tanto a Dios. Creo que eso fue un regalo tan bonito, ver tu relación con Dios y lo cerca, y fue súper hermoso. Pero también, o sea, nuestro matrimonio siento que sí se fortaleció demasiado. Sí, no, o sea, demasiado. Definitivamente. Maduramos muchísimo, ¿no? Creo que tú puedes ver el tamaño, la fortaleza de un matrimonio por el tamaño de problemas que lo derrumban, ¿no? Y si después de un problema así pudimos sobreponernos y estar muchísimo mejor, nuestro matrimonio y nuestras raíces todavía son más anchas, todavía son más profundas. Y esa es uno de los mayores regalos que también puedes tener en tu vida matrimonial, en tu vida personal, y es parte de esas bendiciones que con el tiempo aprendes a ver y aprendes a entender y le das un sentido, ¿no? Y a mí me encanta, ya para ir finalizando, un versículo donde dice Jesús: lo que yo hago ahora no lo entenderás en este momento, pero lo vas a entender después. Sí. Y wow, que si Dios nos hubiera dicho todo esto hace 2 años o hace 1 año y medio, le diríamos, pues no, porque qué necesidad, ¿no?, de pasar por esto. Pero ya hoy, viéndolo en retrospectiva, decimos, wow, Dios, qué bueno eres, qué increíble, sí, por cómo nos cuidaste, por cómo nos enseñaste, nos arropaste, nos reconstruiste literal, e hiciste algo mucho mejor de nosotros como persona y mucho, mucho mejor como matrimonio. Y eso, de verdad, amigos, que es la invitación y el regalo que queremos que cada uno de ustedes pueda experimentar y pueda sacar de cada una de las situaciones difíciles que va a obtener en su vida, en su crisis. Y ¿sabes qué, mi amor? Sí me gustaría como también recordarles algo, y es que creo que todos aquí tenemos como una historia o podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, y como nunca olvidarnos de eso, ¿saben? O sea, cómo vemos en la Biblia tantas historias de cómo olvidaban, ¿no? O sea, de todo lo que Dios había hecho, historias tan maravillosas de ver el mar partido en 2, o sea, ser guiados por una columna de fuego, ver caer maná del cielo, y tantas historias, y cómo siempre el corazón humano tiende a irse, como a olvidarse. Y creo que es simplemente como una invitación a que en verdad veas en tu vida y que veas todos esos momentos en donde Dios ha estado contigo y todos esos milagros que han pasado en tu vida y de lugares entre donde Dios te ha sacado, y que en verdad no te olvides de eso. Nunca te olvides de eso, porque siento que eso te da fe y te da esperanza. En momentos difíciles tú sabes que Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Entonces, pues igual si finalizamos con una oración, mi amor. Sí, quiero invitarte a que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos, a no ser que estés manejando, ahí si no lo cierres, ponle pausa, mejor cuando llegues a tu destino y estés tranquilo, tranquila, ya puedas acompañarnos en esta oración. Amado Padre, amado Señor, gracias
te doy por este episodio, por la vida de cada una de las personas que está escuchando este podcast, Padre. Señor, porque tú conoces su corazón, tú conoces qué es lo que está viviendo, qué es lo que está atravesando, Padre, y qué es eso que está experimentando y que está sintiendo, Padre. Si es que hay algo que haya desbaratado la confianza, hay algo que haya arruinado su imagen, su persona, que haya destruido sus finanzas, algo que esté atentando contra su relación, Padre, que esté atravesando por un momento complicado. Tú conoces el corazón, Padre, de cada una de las personas que están aquí escuchando. Y Señor, quiero pedirte el día de hoy que simplemente puedas brindarles el consuelo y el ánimo para el día de hoy, Padre. Señor, que les puedas dar esa paz, esa tranquilidad de decir, aquí estoy contigo, yo soy tu Padre, yo te amo y vamos a salir juntos de esto. Vamos a sobrepasarnos de esta situación y todo esto tiene un propósito y lo vas a ver después, lo vas a entender. Y esta situación, este momento, esta crisis que estás atravesando, este momento, quizá el día de hoy, en este momento, sea un milagro que estés de pie. Sea un milagro que estés aquí, que estés escuchando esto. Pero para Dios no hay coincidencias. Y Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios sabe lo que quiere trabajar en tu corazón. Yo solamente quiero invitarle a que le entregues el corazón a Él, a que le entregues el corazón a Dios y dejes que Él lo transforme en algo nuevo, dejes que Él empiece a brotar ríos en el desierto, abrir caminos en donde no existían y dejes y confíes y sueltes totalmente el control en Dios, porque Él sabe lo que es bueno para ti, Él sabe lo que necesitas y sus planes son mucho más grandes y mucho mejores de lo que tú te puedes imaginar. Padre, te doy tantas gracias por este episodio, por todas las cosas que dentro de tus misericordias, Padre, nos ayudas a vivir, nos ayudas a experimentar, porque todo lo que nos hace regresar a tus pies es una bendición, Padre. Y si por ello tenemos que pasar por el quebrantamiento, Padre, qué bueno eres y qué bendecidos somos de poder vivir ese tipo de experiencias para simplemente regresar a ti, regresar a tus pies y recibir nuevamente tus misericordias y acordarnos de cuán grande eres con nosotros, Padre. Te quiero pedir mucho, muy en especial por el corazón de cada una de las personas que está aquí escuchando este episodio, que le des esas fuerzas, que lo renueves, que lo restaures y que le des un nuevo corazón a cada uno de los que están aquí escuchando este episodio con nosotros. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, pues fue un gusto estar con ustedes en este episodio. En verdad esperamos que sea de bendición. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cordón de Tres Dobleces Oficial. Y nos vemos muy pronto para un episodio más del podcast. Los amamos mucho. Que tengan excelente día. Bye.